Bueno, estamos ya en la unidad 2 de la materia, capacitación del personal. Bien, vamos a desarrollar el capítulo 4 y el capítulo 6 de Gore. Los dos hablan de lo que es el escenario central de la unidad 2, que es la relación ya entre la organización y las formas de aprendizaje que se dan a su interior. Entonces podemos ya empezar a hablar de capacitación del personal. Vimos en la unidad 1 en la unidad 1, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, con el aprendizaje y con las características de la educación de adultos. Y ya entramos a analizar qué pasa en los espacios de trabajo y por qué se puede hablar de educación o de aprendizaje en los espacios laborales. Entonces vamos a hablar de capacitación en las organizaciones, haciendo algunas consideraciones a los capítulos 4 y 6 del autor que vamos a leer. Bien. Bueno, primero lo que vamos a empezar a comprender es que nosotros vamos a pensar un espacio de trabajo, no solo pensar, ustedes son trabajadores seguramente y entienden que las características de un espacio laboral no son las mismas que las características de una institución escolar, donde hay una comunicación diferente entre sus actores, un contexto diferente, recursos distintos, elementos que juegan constantemente, que son a otro nivel, ¿sí? Las relaciones, por ende, son diferentes. Así que nos situamos en una fábrica o en un espacio de trabajo, ¿sí? Y empezamos a pensarlo de a poco. ¿Está? Vamos a hablar de educación en la empresa. A ver, vamos a empezar. Primero, ¿cuáles son los objetivos de una empresa? Los objetivos de una empresa pueden ser diferentes. Tienen que ver con para qué fue creada esta empresa. ¿Está? Pero en realidad todas tienen un mismo fin, que es satisfacer una necesidad del mercado. Ahora, para poder satisfacer una necesidad del mercado necesitamos que las cosas adentro funcionen y poder llevar adelante esa satisfacción. Tenemos que trabajar en conjunto, ¿sí? Trabajar en conjunto en una empresa implica llevar adelante ciertas conductas que hay que aprender. Bien. ¿Cómo se aprenden esas conductas? ¿Por qué se dice que se puede aprender a ser empleado? Imagínense una persona que pasa por la puerta de una fábrica y al año es empleado de esa fábrica. ¿Qué es lo que cambió en esa persona? ¿Aprendió qué? Aprendió lo que pasa en la fábrica y a ser parte de ella. Aprendió la comunicación que se da en ella, aprendió las formas de resolver los problemas como lo hace la fábrica, a seguir los pasos, las normas, las reglas, es decir, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, las formas de relacionarse adentro de esa empresa, los lenguajes que tiene esa empresa o esa organización. Es decir, fue aprendiendo que hay una cultura, una identidad de una organización, y para ser empleado él tenía que aprenderla. Esa persona tuvo que aprender todo eso. ¿Está? Así que, por un lado tenemos los objetivos, tenemos la cultura de la empresa. ¿Y qué tenemos también en una empresa? Algo que la rodea, ¿está? Es el ambiente de la empresa. Ese ambiente de la empresa va a influir, por supuesto, en las formas de esa cultura empresarial o esa cultura organizativa, porque esa cultura organizativa, esa identidad de la empresa, se moldea de acuerdo al mercado, ¿sí? No es lo mismo una empresa de software que tiene que estar constantemente atendiendo a distintas necesidades del mercado que a una empresa que fabrica
gomas de borrar, o que fabrica zapatos, ¿sí? Que ya tiene un nicho de clientes definido y que, digamos, el ambiente, si bien los va a influir, no los va a influir tanto como lo haría una empresa de software. Entendemos que una organización entonces tiene que ver con un conjunto de personas que comparten objetivos en común, que llevan actividades relacionadas entre sí, ¿está? Y que tienden a satisfacer una necesidad en el mercado. Ahora, para que funcione esta empresa o esta organización, necesitamos dos cosas: que haya objetivos y previsibilidad de las acciones. Es decir, adentro, fíjense que estamos adentro de la empresa o de la organización y necesitamos saber qué es lo que va a hacer el compañero, cuáles son los roles, las actividades, las funciones que tienen los demás actores de la empresa y saber que la van a cumplir, saber que lo van a hacer, que lo van a hacer como uno espera que lo haga. Ahora, para que esto se lleve adelante, para que existan objetivos y se cumplen, y para que haya previsibilidad de las acciones, ¿cómo se hace? ¿Cómo se cumple esto? Se cumple a través de las culturas organizativas. Esas culturas de la empresa que habíamos empezado a hablar al principio, bueno, cada empresa tiene una cultura organizativa y el autor las desarrolla o las detalla en el capítulo 4. Bien. Ahora, lo importante de entender la cultura organizativa tiene que ver que condiciona el aprendizaje operando directamente, dice el autor, sobre la información y sobre su tratamiento. Es decir, al construir lenguaje, al categorizar a la gente, al categorizar también ideas y cosas en función de su peculiar transformación de la realidad, las organizaciones condicionan procesos cognitivos básicos de sus miembros. Es decir, enseñan a ser empleados a sus miembros organizativos. Eso también es capacitación. Aunque no sea una capacitación de un modo explícito, aunque no te sienten en un banco y te expliquen en un pizarrón o donde sea cómo ser empleado, al construir tácitamente todos estos lenguajes y estas categorías, te van formando como empleado. Y esto tiene que ver con la educación en la empresa. Y esto es lo que se refiere el autor cuando habla de educación en la empresa. ¿Cómo pasa una persona de ser, digamos, un cliente o una persona que pasa por la calle a ser un empleado? Bien. Ahora, ¿qué pasaría si no se cumple? ¿O por qué no se puede cumplir? Que esto es ya el otro capítulo. ¿Está? El autor nombra dos tipos de errores. Errores técnicos de la capacitación, que esté mal planteada la capacitación, o errores entre la capacitación y la empresa. Cuando se refiere a errores entre la capacitación y la empresa, son errores generales de visión o de idea de cómo trabajar la educación en la empresa. A ver si lo detallamos un poquito. ¿Cuáles son estos errores entre capacitación y empresa? Desestimar el poder educativo informal de la organización. Es decir, creer que si no nos sentamos frente a alguien que nos explique algo, no nos estamos capacitando. Ya dijimos que es constante, es tácito, ¿sí? Esta capacitación, esta educación, esta formación de ser empleado se da sin que explícitamente suceda, pero se da fuertemente en lo explícito. Una de las cosas que el autor afirma en su capítulo es: ninguna organización educa más o capacita más que aquella que no tiene un área explícita de capacitación. ¿Qué quiere decir? Constantemente, de modo tácito, vuelvo a decir, ¿sí? Y sin que nos demos cuenta, esta empresa, esta organización nos va moldeando.
nos va capacitando para poder trabajar y ser parte funcional de ella. Hay que darle mucha importancia, dice el autor, a este poder educativo informal de la organización. Hay que entender esto, saber utilizarlo correctamente, ustedes lo sabrán utilizar desde la seguridad, y no pensar solamente en actividades explícitas de capacitación, sino también implícitas, educar con el ejemplo, ¿está? O alguna actividad que no sea detalladamente y que todos vean que nos juntamos a cierta hora a hablar sobre ciertas cosas. Usar siempre, por ejemplo, los que están a cargo de la obra, a cargo de la empresa, todos los elementos de protección personal. Eso educa, lo educa de manera informal. Después, mantener obstáculos y pocas recompensas. Si vos querés un cambio en la empresa y querés educar para ese cambio, bueno, siempre tenés que entender que ante los cambios los empleados se van a ver amenazados porque no saben qué va a venir. Entonces tenés que dar más recompensas, ¿sí? Y no mantener tantos obstáculos para los cambios. Después, no atender a la congruencia de la organización, que era lo que yo les decía. Si ustedes van a capacitar, tienen que entender a qué mercado están ustedes, en qué mercado están insertos. La organización, ¿qué mercado tiene? ¿Un mercado tranquilo? ¿Un mercado muy dinámico, cambiante, con muchos actores? Bueno, capacitará de acuerdo al mercado que tenga. Capacitará para adentro de acuerdo al mercado que tenga afuera. Por último, carecer de planteos razonables sobre el manejo del tiempo. No podemos pedir que un cambio suceda en 2 meses. Estamos hablando de empleados, de gente que tiene que hacer cambios laborales y no podemos pedir que suceda rápidamente un cambio de conducta. Los cambios de conducta son cambios de conducta cuando se mantienen en el tiempo. Eso lo vimos en la unidad 1. Así que entender que estos cambios de conducta tienen que ser estables a través del tiempo. Y para lo cual necesitamos justamente eso. Necesitamos darnos tiempo para que podamos entender que ese cambio ha sido exitoso. Bien, esto es un resumen un poquito de los capítulos 4 y 6 de el autor Gore. Bien, seguimos más adelante con otro apunte. Gracias.